Padre Celestial, en esta mañana te damos infinitas gracias porque es una gran bendición el poder tener tu palabra, la cual nos habla, nos corrige, y en esta hora queremos que ella cumpla en nosotros la razón por la cual nos ha sido entregada. Atendemos a tu voz con humildad, con gratitud, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, la palabra del Señor en esta hora va a estar allí en Primera de Juan, capítulo 2, verso 6. Primera carta de San Juan, capítulo 2, verso 6, dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Dios nos bendiga por medio de su palabra en esta hora. Qué importante y qué grandes y profundas son estas palabras. ¿Será posible decir tanto en tan poquitas palabras? Sin duda que Juan, en breves palabras, apunta a uno de los fundamentos más sólidos de la fe cristiana, a tal punto que si no se toma en cuenta con la debida seriedad, la iglesia puede perder su condición de mensajera del mensaje que transforma, del mensaje de Jesucristo. Por eso quise tomar esta palabra en esta hora, porque creo que apunta a uno de los problemas que tenemos que procurar evitar mediante la ayuda del Señor como cristianos. El problema que encara Juan es el de decir ser cristiano, pero en la práctica no reflejar lo que eso significa. Si alguno dice ser, si alguno pretende llamarse discípulo de Cristo, debe andar como él anduvo. Qué difícil resulta a la mente humana pensar siquiera en vivir como vivió Cristo cuando estuvo en este mundo. Resulta un ideal inalcanzable para quien no ha experimentado la verdadera vida de Cristo en él. Vivir como vivió Cristo. Vivir como vivió Cristo. Esta no es mera teoría, no es una observación casual de lo que es la vida cristiana, sino el principio que trae dinamismo a la iglesia de Jesucristo, debido a que produce un testimonio que es vital para llegar a los muchos hombres y mujeres que todavía no conocen de Él, que todavía no saben de Él, que todavía no abren sus corazones a Jesús. Resulta lamentable observar con tanta frecuencia que si bien las iglesias han progresado en cuanto a sus estructuras, en cuanto a su aparataje externo, ha ido olvidando la esencia del mensaje de Jesús. Qué fácil es encontrar evangélicos solo de nombre. Qué fácil es encontrar a cristianos solo de boca. Pero qué difícil es encontrar a cristianos consagrados, viviendo vidas consagradas en constante proceso de crecimiento y de madurez espiritual. Hay muchos maestros, muchos oradores, muchos habladores de la palabra, pero cuán pocos hacedores. Esta realidad ha ido socavando el poder de la iglesia, ya que muchas veces se ve la necesidad de predicar el mensaje, pero sin el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos jóvenes y cristianos nuevos se desilusionan del Evangelio al observar esta dualidad entre el mensaje que se predica y la acción? Nos preguntamos por qué la gente no echa raíces en la iglesia. ¿Por qué tantos cristianos nuevos se escabullen por la puerta de atrás? Hay quienes incapaces de reconocer las falencias de la iglesia sugieren que son cosas de los últimos tiempos. ¿Sabe? Puede haber cierta razón en eso.
pero no es una explicación suficiente para esta trágica pérdida que favorece directamente a Satanás. Nos gustaría poder solucionar el problema diciendo esto se debe a falta de adoctrinamiento bíblico. Pero cuán débil es ese argumento al pensar que jamás en toda la historia de la iglesia, en toda la historia de la cristiandad, ha habido tantas conferencias bíblicas, tantísimos libros de consulta, revistas cristianas, excelentes grabaciones de temas bíblicos. Los mejores maestros del mundo están a nuestra disposición las 24 horas del día, solo con apretar un botón en la computadora. Como nunca antes, hoy tenemos todo tipo de temas a nuestro alcance para poder estudiar, para aprender, para crecer. Si yo quiero aprender, por ejemplo, sobre la vida y sobre el ministerio del apóstol Pablo, basta ir a un buscador virtual. Tengo un menú de posibilidades para enriquecerme en esa área. Pero ¿dónde están los Pablos de la actualidad? ¿Dónde están los hombres y mujeres tan consagrados como él y sus compañeros, dispuestos a afrontar el frío, el calor, los naufragios por amor a la causa de Cristo? ¿Dónde están los cristianos capaces de soportar con deleite los latigazos que rasgaban sus espaldas desnudas con tal de seguir siendo leales a Cristo? Sé que hay muchos siervos sinceros. Sé que hay predicadores admirables por los que he oído hablar, les he oído hablar de las maravillas de Jesucristo. Pero ¿dónde están los que pueden decir como Pablo? Por 3 años he estado predicando y amonestando a hombres y mujeres día y noche con lágrimas en los ojos. Qué difícil es encontrar a cristianos tan consagrados como este siervo de Dios. Pero sabe, no es imposible. El problema radica en que hemos separado la doctrina de la acción. Hemos divorciado nuestra teología de nuestra forma de vida. Pero no son dos esferas distintas. Están unidas por voluntad de Dios y lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Si alguien dice ser cristiano, debe andar como Cristo anduvo. No hay otra posibilidad. Nada menos que eso. ¿Ah? Con nuestras imperfecciones ciertamente, pero con un espíritu dispuesto a sujetarse a la voluntad de Dios, aunque duela, aunque nos prive de lo que más amamos en esta vida. Porque Cristo se privó. Él sufrió el martirio. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿En qué medida reflejan nuestras vidas esa disposición? ¿Qué pasaría si hoy nos prohibieran hablar de Cristo al punto de perder la vida si cayéramos en desacato? ¿Seguiríamos predicando? ¿Seguiríamos confiando en el Señor? Pablo jamás separó ambas cosas. Él, al igual que nosotros, deseó servir al Señor sobre todas las cosas, pero la gran diferencia entre él y nosotros es que nosotros muchas veces decimos, estoy dispuesto a servir al Señor siempre que encuentre un lugar que me acomode en la iglesia. Cuando no lo encontramos, entonces nos sentimos frustrados. Pablo no. Su pregunta responsable delante del Señor fue, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? No, hermanos, no nos confundamos. Dios está 1000 veces más interesado en que encontremos nuestro lugar en Cristo antes que en su obra. Lo importante no es dónde vayamos, lo importante es bajo qué poder y dirección nos movemos. Usted puede ir a China o al corazón mismo de África a predicar el evangelio, o puede cruzar la calle, entregarle un folleto evangelístico a un transeúnte que va pasando. Eso no es lo más importante. No es más el que está en China que aquel que entrega un mensaje impreso en un pequeño folleto a su vecino. Lo importante es en qué fuerza me estoy apoyando, en qué fuerza se apoya para ir. En cierta ocasión, una hermana me compartía su pena, porque nunca, dice, tuve la posibilidad de estudiar y conseguir una profesión en la vida. Y luego me confesó y dice, si hubiese tenido esas oportunidades, hubiese podido servir mucho mejor al Señor. Y yo tuve que decirle, hermana, usted está en un error. Lo que pasa, hermanos, Dios no nos pide nuestro currículum académico para ver si estamos aptos para servirle o no. Dios quiere de nosotros
simplemente un corazón consagrado, un corazón dispuesto, enteramente entregado a su voluntad. No importa si si la persona tiene diploma o no lo tiene, si ha pisado la puerta de la universidad o solo ha pasado por la calle del frente, no importa. En Hechos 20, Pablo testifica que sirvió al Señor con toda humildad. Él no dice que sirvió al Señor con buena oratoria, aunque no me cabe duda que era un hombre inmensamente capacitado para explicar los conceptos del Evangelio. Tampoco dice que sirvió al Señor realizando enormes campañas evangelísticas o predicando en la calle, aunque seguramente lo hacía todo el tiempo. Él simplemente se limita a decir que sirvió al Señor en medio de muchas pruebas y lágrimas. Hermanos, seguir a Cristo es ante todo algo del corazón. Es decir, si el corazón no es recto, todo lo demás que podamos hacer por muchas habilidades, muchos talentos, muchos diplomas que tengamos, no es recto. El verdadero discípulo de Cristo no se mueve en base a su activismo desmedido, sino por una profunda necesidad de Dios, una profunda sed de Dios. Y yo le pregunto, ¿alguna vez usted ha tenido mucha sed? No hay ansiedad más grande que la de la sed. Alguien puede hacer grandes sacrificios con tal de saciar su sed. A veces no valoramos mucho el agua, pero ¿qué haríamos sin ella? Cuando una persona tiene sed de Dios, es decir, la necesidad imperiosa de estar en su presencia, eso demuestra que es una verdadera hija de Dios, que es un verdadero hijo de Dios. No es lo que hago para Dios lo que indica si soy o no soy un hijo suyo. No es haber cumplido los requerimientos del Sermón del Monte o del Decálogo hebreo. No es haber padecido dificultades o haber dormido en el suelo lo que demuestra mi verdadera fe. La señal inequívoca de que soy un verdadero discípulo de Cristo es el deseo intenso e insaciable dentro de mí que me empuja a buscar más y más la gracia de Cristo en mi vida. Yo le pregunto, ¿es esa su experiencia? Porque si es así, puedo asegurarle que aunque se haya equivocado muchas veces, aunque sus debilidades le hayan llevado a cometer errores, pero si aún así posee esa sed de Dios, usted es un verdadero cristiano, porque una cosa es decir, pero una muy distinta es hacer. De David se dice que fue un hombre que conoció a Dios y que anduvo con él. Sin embargo, ¿podemos decir que fue un hombre que vivió en la pureza moral todos los días de su vida? No, claro que no. Usted y yo conocemos las grandes bajas en la vida de David. Sin embargo, Dios afirma que David fue un hombre conforme a su corazón. Entonces, ¿qué hizo David que le permitió subir a tan privilegiada categoría? Cuando uno lee sus salmos, se puede dar cuenta que David era un hombre que tenía hambre y sed de Dios. Fíjese en lo que dice el Salmo 34. Dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Y en el verso 10 dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Los que buscan a Jehová. La clave es buscar a Dios. La clave es tener sed de Dios. Esa es la verdadera marca del Hijo de Dios. Muchas veces nos dejamos llevar por las apariencias, pero todos sabemos que las apariencias engañan, ¿o no? No es el más inteligente o el que sobresale con fastuosas oraciones públicas o predicaciones vigorosas y elocuentes. No es el que puede contestar cuestiones de teología profunda, ni siquiera aquel que ha vendido todo lo que poseía para dar a la causa de Cristo. La Biblia es clara al expresar que Dios está cercano a los quebrantados de corazón y contrito de espíritu. Dios sacudirá a aquel que reconoce sus fracasos, sus pocas aptitudes y su insuficiencia, y que viniendo a Cristo se humilla a sus pies diciéndole, Señor, ten misericordia de mí, porque soy pecador. Seguramente usted recuerda la historia de los dos hombres que subieron al templo a orar. Uno era fariseo, entendido en la ley de Dios, maestro.
El otro era un cobrador de impuestos, despreciado por la gente, por la mala fama que recaía en aquellos que practicaban este oficio. Dios, te doy gracias, oraba el fariseo ceremoniosamente ante el altar, diciendo: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. No soy como los otros hombres. Probablemente al decir esto se comparó con los ricos, egoístas, incapaces de sacrificar algún bien para ayudar al necesitado. Dios, te doy gracias porque no soy como ellos. Claro, ningún fariseo haría tal cosa. Acto seguido se saca de la manga una larga oración, aprendida seguramente, ajustó con elegancia el micrófono a la medida de su altura y empezó a orar, tratando de decirle a Dios lo privilegiado que era de tener un hijo como él. Imagínense. Ahora corramos nuestra imaginación hacia un lado del lugar, casi imperceptible. Ahí hay un hombre, el cobrador de impuestos, quien simplemente inclinó su cabeza con humildad y golpeándose el pecho decía: Dios, ten misericordia de mí. Firmado, el pecador. ¿A cuál de los dos hombres atendió Dios? ¿Al gran orador teológico que emitía palabras rutinarias y carentes de significado? ¿Fue él el que salió bendecido? Sabemos que no. Su atuendo de autojustificación, de autosuficiencia, se convirtió en una verdadera barrera para alcanzar la bendición y la justificación de Dios. Por el contrario, Dios sacudió al hombre que se humilló, quebrantó su corazón, reconoció su miseria espiritual. Señor, tú sabes que soy un fracasado. Tú sabes que no valgo nada. Tú sabes que soy un pecador. Por favor, ten misericordia de mí. Y Dios oyó esa oración. En realidad, no sé cómo explicar esto, ni creo necesario hacerlo. Pero puedo decirle con toda sinceridad que esta es una de las causas por las que creo tan firmemente en la Escritura, en la Biblia. Porque la mente humana no hubiera podido imaginar el desenlace de esta historia, porque es totalmente opuesto al pensamiento humano. Así es el corazón de Dios. No sé si usted lo ha notado, pero todas las religiones concebidas en la mente humana, a diferencia del cristianismo, ofrecen una reciprocidad entre la acción y la recompensa. Haz esto y recibirás esto. Es decir, la mente humana fácilmente concluiría que si somos buenos discípulos, que si vivimos de acuerdo a las normas del Sermón de la Montaña, que si organizamos campañas evangelísticas, que si empapelamos la ciudad de folletos evangelísticos, entonces seremos recompensados con grandes bendiciones. No obstante, hay algo que debemos saber. Las bendiciones vienen de acuerdo a la teología de Dios y no según la nuestra. Si nos miramos con sinceridad y objetividad, tendremos que concluir que cada vez que hacemos algo, nos interesa que nos reconozcan. Y eso es legítimo. El espíritu humano abriga en su intimidad ambiciones personales de éxito. A veces decimos: reconozco que solo la gracia de Dios me ha salvado, pero ahora que soy cristiano yo voy a disponer de mi vida. Yo dispondré de mis recursos, yo iré abriendo mi propio camino. Cuidado, hermanos. A veces no lo verbalizamos, pero nuestra conducta lo está gritando. ¿Y cuál es la directriz que surge de la Escritura al respecto? Si es salvo por gracia, es por gracia que debe desarrollar su servicio. No hay otra forma, de otro modo no sirve. Nuestro mayor deleite debe ser estar en la presencia del Señor, no importa cuál sea el servicio o actividad que desempeñemos. No importa si nuestros dirigentes terrenales se percatan de aquello o no. Este pensamiento debe golpear nuestras vidas en esta hora. ¿Qué mueve mi vida? ¿Mis aspiraciones humanas, carnales? ¿O mi íntimo deseo de agradar a aquel que me sacó del lodo cenagoso y me hizo digno por pura misericordia? El Salmo 37 dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Estimados hermanos, quiero decirle lo siguiente y por favor disponga todos sus sentidos para oírlo muy bien. Si se está deleitando en cualquier tipo de trabajo para el Señor, en la forma de cómo lo hace o de cómo impacta, permítame decirle que tarde o temprano el desaliento va a acabar con usted. Nunca olvide que Dios es un Dios celoso, que no comparte su gloria con nadie. No importa cuán espiritual sea lo que hagamos. Esto queda claro allí en Juan 5:44, cuando Jesús le dice a sus discípulos: ¿cómo podéis vosotros creer?
después recibir la gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios vivo. ¿Cómo podéis creer? Profesamos creer en Dios y decimos que confiamos en Él para emprender grandes empresas, que salgan obreros a la mies, que aumenten las finanzas, que hayan conversiones, que los creyentes vivan vidas victoriosas. Y Dios sigue diciéndonos, pero ¿cómo podéis creer si recibís gloria los unos de los otros? Si solo buscamos nuestra propia gloria, si solo nos interesa el prestigio de la congregación, solamente estamos alimentando la vanagloria humana. La señal de un verdadero hijo de Dios es la sed de Dios. El verdadero discípulo de Cristo es aquel que busca la gloria que viene de Dios y no de los hombres. El auténtico creyente es aquel que después de realizar un trabajo, aunque sea anónimo, se complace en oír a su Dios decir, bien, buen siervo fiel. El verdadero hijo de Dios vive día tras día para alabar a Dios, anhelando su presencia similar al siervo que anhela y brama por las corrientes de las aguas. Creo que a pesar de nuestras flaquezas, existen en la actualidad muchos hombres y mujeres que tienen hambre y tienen sed de Dios. Pero yo le pregunto, ¿es usted uno de ellos? Si usted tiene esa sed, aliéntela. Deje que crezca más y más en su corazón, porque es precisamente lo que Dios quiere. Resulta ilustrativo que esta figura de la sed y el hambre de Dios, porque quien ha vivido esas sensaciones entenderá perfectamente lo apremiante que resulta saciar esa necesidad. Todo el cuerpo se ve afectado cuando uno tiene hambre y tiene sed. Y cuando hay sed de Dios, todo el ser debe verse afectado. Dios no quiere parte de nosotros, Él demanda la totalidad, el 100%. Hay factores humanos que le cuesta mucho doblegarse ante esta necesidad. No es fácil ponerse ante el altar del Señor cual sacrificio vivo, ¿verdad? Dios lo sabe también, pero Él solo quiere oír de nuestros labios, Señor, ten misericordia de mí. A veces estamos tan ocupados trabajando para el Señor, solucionando problemas, predicando, enseñando, visitando, y estas actividades terminan finalmente robando nuestras energías. No invirtamos las cosas, que nuestras actividades no nos hagan perder la visión de Dios. A veces parecemos un torbellino de actividades y Dios está ahí al lado de nosotros intentando decirnos, hijo, descansa un poco, quiero estar contigo, quiero que te recuestes sobre mi hombro y me hables de ti. Y la palabra de Dios dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Nunca olvidemos esto. El único medio para obtener poder y sabiduría para nuestras actividades no es ser nombrado pastor o diácono. No es ir a las misiones o estudiar en un prestigioso seminario de enseñanza teológica. El único medio de poder y sabiduría es estar quietos delante del Señor. Aprender a oírle. Aprender a estar con Él. A echarnos a sus pies en la intimidad de nuestro hogar o de nuestra habitación. El que escucha lo secreto traerá recompensa pública. Sé que no es fácil, en una sociedad tan vertiginosa, tan hiperactiva como la nuestra, consagrar 1 hora o 2 para charlar con Dios, pero solo allí está el secreto del poder y de la unción espiritual. Encuentre tiempo para poder estar con Dios. Aprenda a deleitarse en Él. Sienta sed de tener comunión con Él. Sienta hambre de su presencia. Usted no sale temprano por la mañana sin antes tomar desayuno, ¿verdad? Bueno, tampoco se permita salir de su hogar sin haberse alimentado de la presencia del Señor. Si no incorporamos esa imperiosa necesidad en nuestras vidas, entonces todo el trabajo va a resultar vano. La doctrina no es teórica, la doctrina es práctica, no hay distinción entre lo uno y lo otro. Ambas son un todo inseparable. Y mientras hayan personas con hambre y sed de Dios, todavía hay esperanza. Hambre y sed de Dios. El único eslabón que no puede ser tergiversado por la autosuficiencia y la estupidez humana. Nuestros lazos no deben atarse a ninguna organización o ministerio. Nuestros lazos deben atarse al Dios que vive y reina para siempre. La señal inequívoca del verdadero discipulado es hambre y sed de Dios. Esto marca la diferencia. Usted puede ser la persona más activa en la iglesia o puede ser solo un creyente que viene los domingos a oír la prédica. Pero la diferencia está en cuántas ansias tiene de vivir en la presencia de Dios. No sé si me explico. Este es el consejo de Dios para usted en esta hora. El que pretende llamarse discípulo de Cristo debe andar como Él anduvo,
porque hay mucha diferencia entre el decir y el ser. No basta solo con decir, lo importante es serlo en realidad. Y yo sé que la vara es alta, pero es precisamente hasta allí donde quiere conducirnos el Espíritu Santo. Si solo estamos dispuestos a decirle: Dios, ten misericordia de mí. Hoy me acojo a tu gracia infinita, imposibilitado de ofrecerte algo que valga la pena. Me echo a tus pies, suplicando que tengas misericordia de mí. Firmado, el pecador. Dios quiere preparar un ejército para derribar las barreras de incredulidad y de escepticismo en este mundo. Hoy podemos dar una señal de consagración. Prepara, oh Dios, mi corazón para recibir. Rompe el duro suelo en mí, ayúdame a creer. Tu palabra siembra en mí su fruto. Haz que pueda escuchar, guíame en tu verdad. Muestra a Cristo, muestra a Cristo. Revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen: Cristo es Señor. Viva luz es tu verdad en mi oscuridad, me guarda en la tentación, sabiduría me da, manjar a los hambrientos, esclavos libertad, riqueza al alma pobres, ven háblame Señor, muestra a Cristo, muestra a Cristo. Revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen: Cristo es Señor. ¿Dónde más iré